buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este diálogo cívico, hoy con un escenario distinto para mí, que lo voy a explicar de inmediato porque parece que estoy en la playa, pero no estoy en la playa, estoy afuera de mi casa, con un día maravilloso, sí, aquí en la cuarta región, lo que siempre se agradece, ¿no? Pero sí, efectivamente, como esto del teletrabajo tiene estos imponderables, estoy con algunos trabajos al interior de la casa y eso genera un ruido que no era muy manejable. Así que por eso salí afuera a hacer este programa, que además con este mismo sol radiante espera recibir a sus invitados de hoy, que son 3 personas de universidades amigas, hermanas, con quienes compartimos la vocación pública, y como siempre un invitado de casa que ya se ha vuelto uno de nuestros voceros frecuentes, Miguel Ramos. Voy a partir por saludarte a ti, Miguel. Muy buenas tardes, nuevamente. Hola. En Diálogo Cívico. Hola, buenas tardes, Carola. En realidad es un gusto venir al programa y tratar de contar y explicar el proceso en el que nosotros estamos. Sin embargo, hoy día yo tengo que reconocer que le correspondía estar al presidente de la Comisión de Estatuto, quien por razones de agenda, de imprevisto en la agenda, tuvo que atender otras cosas y no fue posible asistir, así que me tienen que recibir a mí nuevamente. Un gusto saludar a nuestros invitados. Dale, Carola. Ambos son muy buenos explicando lo que han estado viviendo y tratando de llegar a la comunidad interna, ¿cierto?, de la Universidad de La Serena con la información oportuna para que todos y todas estemos involucrados en este proceso tan gravitante en lo que va a ser nuestra futura vida institucional. Démosle la bienvenida, Miguel, a nuestros invitados hoy. Vamos, tú si quieres ahí me vas complementando, pero vamos a partir por Dante Carrizo, quien es decano de la Facultad de Ingeniería y presidente de la Comisión Nuevo Estatuto de la Universidad de Atacama, ¿cierto?, de la UDA. ¿Cómo está, Dante? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Las personas que estén también a través de YouTube, entiendo, y que quieran escuchar nuestras experiencias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Dante, por acompañarnos esta tarde y por traernos la historia, ¿cierto?, de la UDA para que podamos aprender de cómo ha sido el proceso. También vamos a darle la bienvenida a Paula Lepe, que es abogada y secretaria general de la Universidad de Tarapacá y secretaria del Comité Triestamental e integrante de la subcomisión de redacción de la propuesta de modificación de estatutos. Paula, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecida de la invitación, estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes. Es un día radiante también en Arica, pero que no podemos apreciar porque mi oficina no tiene ventana. Pero muy contenta de que podamos compartir experiencias y nutrirnos mutuamente de este tremendo desafío. Muchas gracias. Gracias, Paula. Un cariñoso saludo para la Universidad de Tarapacá y para toda la gente del norte, del verdadero norte. Yo soy del sur, ustedes no lo saben, soy una inmigrante en esta zona, entonces yo decía norte y me dijeron no, hasta que hablé con alguien del norte que me dijo, eso es norte, eso no es norte, Carola. Y ahí entendí, la verdad es que es difícil, cuando uno se mueve por Chile y por mucho que lo estudie, los 3.500 kilómetros se notan, ¿no? Vamos con Cristina Moyano. Ella está en la zona central, en la región metropolitana. Cristina, muy buenas tardes. Es académica, titular de la Universidad de Santiago, directora del Departamento de Historia y es postulante a decana de la Facultad de Humanidades. Así es que está también en un proceso eleccionario personal. Cristina, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, sobre todo para compartir las distintas experiencias de este tremendo desafío que es cambiar los estatutos de las universidades del Estado. Gracias por la invitación. Ya, estamos todos presentados y dispuestos para comenzar a recibir los saludos de quienes estén hoy día sincrónicamente con nosotros, acompañándonos, a quienes por supuesto les agradecemos, pero también este programa tiene bastantes visualizaciones post
emisión. Así es que les dejamos un cordial saludo a los que están o los que se van a conectar más tarde en otro día, porque probablemente vamos a tener el interés de otras universidades que en lo interno nos han indicado, ¿cierto?, que es interesante para ellas también saber en qué vamos. Todas las demás, en el fondo, compartir nuestras experiencias, porque de esos procesos podemos ir aprendiendo mutuamente. Además, como lo decíamos en la reunión de preproducción, estamos en la recta final ya. Cuál más, cuál menos, nos queda 1 mes, 2 meses, pero estamos en la línea final para cerrar las propuestas y para validarlas. Así es que de eso queremos conversar con Dante, Paula y Cristina, y voy a partir con la primera pregunta que es bastante obvia, y es que nos cuenten cómo fue que se organizaron los procesos, o se organizó este proceso en particular en cada una de sus universidades. Miguel, yo creo que podrías partir tú haciendo un pequeño resumen para ellos de cómo nos organizamos nosotros en la Universidad de La Serena, para que luego podemos darle la palabra a Cristina, y así vamos cambiando el turno. Ya, mira, en la Universidad de La Serena lo primero que se hizo fue armar una comisión, que fue una comisión triestamental, y en la que participaron incluso algunas autoridades, y se define el proceso que se iba a seguir en el interior de la Universidad de La Serena. Resultado de estas conversaciones es que se elige una comisión de 36 miembros, 24 titulares, 12 suplentes, y la expresión de aquello es que hay, de los 24 son 16 académicos, 4 estudiantes, 4 funcionarios. Y la representación de los académicos es por facultad. Nosotros tenemos 4 facultades, así que eran 4 representantes por cada una de las facultades. Y para cada uno de estos segmentos se buscó suplentes, y eso nos dio la cifra de los 36. Esta comisión se constituye en agosto del 2019, y inmediatamente comenzamos a trabajar, y estamos muy presionados porque ahora el 31 de diciembre tenemos que entregar nuestra propuesta de estatuto. Y estamos así. De hecho, estamos trabajando 2 veces a la semana ya. Y para el mes de diciembre tenemos una agenda más o menos intensa en ese contexto. Lo más destacable del proceso es que nosotros tomamos la decisión de tomar acuerdos con los 2/3 de la mesa. Y eso significa que todas las mociones tienen que ser aprobadas al menos con 16 votos. Y eso ha sido bastante rico en términos de la discusión, pero también ha sido bastante lento. Pero bueno, el proceso que elegimos y es lo que decidimos implementar. Eso es por nuestra parte, Carola, desde la Universidad de La Serena. Entonces, Cristina, Paula y Dante, y le vamos a partir por Cristina, cuéntenos qué tan distinto, qué tan igual ha sido el proceso de ustedes a la hora de organizarse. Partamos con la USACH. Bueno, en nuestra universidad ha sido distinto en varios puntos de lo que ha planteado Miguel. En primer lugar, una vez que se promulga y publica la Ley de Universidades del Estado, lo que hace el gobierno central de la universidad fue redactar una serie de resoluciones que constituían instancias que iban a formalizar este proceso de reforma del Estatuto Orgánico. Una de esas instancias era conformar un comité triestamental de Estatuto Orgánico que se constituye como tal en abril del año 2019 y que tiene como principal objetivo realizar todo un proceso de difusión a la comunidad de lo importante que era este proceso de involucramiento y alimentar la idea de que la comunidad organizada, y eso lo hicimos a través de una plataforma y con un sistema de firmas, hiciera llegar al Comité Triestamental las propuestas de reforma al Estatuto Orgánico de la USACH, que es el DFL 149. Nosotros en este tiempo hemos estado desde octubre de este año hasta este viernes, que termina ahora, sistematizando las propuestas de votos que nacen de estas propuestas que llegaron de la comunidad y que se presentan al Consejo Académico, quien finalmente las revisará y determinará cuál de ellas, si no todas, van a ir a un proceso de plebiscito
que se va a realizar vía online el 20 y el 21 de enero de este año. Para aquellos votos que no logren la mayoría absoluta, cuando hay votos, por ejemplo, que no son binarios, va a haber una segunda vuelta para votar entre las dos mayorías relativas a la semana siguiente. Entonces, una vez que se vote todo el texto estatutario, artículo por artículo, se debe redactar y enviar al Ministerio de Educación con las propuestas que terminaron siendo avaladas por la universidad. Gracias, Cristina. Mira, tengo varias preguntas al tiro, pero no quiero cortar el diálogo con los demás participantes, así que las apunté, porque es bien interesante esto del voto artículo por artículo, ¿no? Así es que seguro va a traer un desafío el poder construir ese texto final. Ahí te vamos a preguntar después cómo lo están planeando. Sigamos con Paula. Paula, ¿cómo fue el proceso de ustedes? Bueno, fue un poco distinto a lo que han planteado los colegas. Nosotros, en realidad, más bien desde la Administración Central, se radicó en la Vicerrectoría de Desarrollo Estratégico la necesidad de iniciar el proceso a través de la propuesta de una metodología de trabajo que era bastante abierta, porque la principal inquietud nuestra era un poco definir qué era público y qué era participativo, que eran, digamos, los puntos basales que establecía la ley. Mis disculpas por la deformación profesional en el transcurso de la exposición. Así es que se estableció esta metodología que se llevó a la Junta Directiva en junio del año pasado, del 2019, y que fue aprobada, y que inició entonces el proceso de trabajo abierto, en donde se elaboró una propuesta de disposiciones generales, es decir, de un primer capítulo, y luego se llevó a discusión de toda la comunidad en distintas instancias y por distintos medios. Constituimos una página web, hicimos mucho trabajo con la Federación de Estudiantes, con las asociaciones gremiales que participaron activamente también, y eso dio lugar a que después de varios talleres y trabajos que después pasaron a conformaron un texto, que después pasó al Consejo Académico y a la Junta Directiva, a una primera etapa de disposiciones generales ya preaprobadas. En enero hicimos en diciembre de del año pasado, hicimos un ajuste a esa metodología, y entonces ahí donde se crea un comité triestamental en las condiciones más o menos similares a las que señalaron los colegas, con en todo caso una conformación de proporción muy parecida a la que señala la ley para el Consejo Universitario. Y entonces este ajuste se llevó a la Junta Directiva, se volvió a aprobar y se constituyó este comité triestamental que preside la Vicerrectora de Desarrollo Estratégico, de la cual yo soy secretaria, no tengo voz ni voto, y se conformaron 6 comisiones que fueron las que tomaron cada uno de los diferentes títulos que debían ser reformados dentro de los actuales estatutos o eventualmente propuestos como unos nuevos estatutos. Recordamos que existen estas posibilidades, ¿no? Y entonces estas comisiones iniciaron, se autoconformaron una vez que los propios estamentos escogieron a sus representantes para este comité triestamental, que está compuesto por 33 personas, en la proporción que les señalo, y luego estas subcomisiones también con esa misma proporción están compuestas son triestamentales también, hay representantes de académicos, estudiantes y funcionarios de gestión, les llamamos, porque ya conseguimos, por ejemplo, dentro de uno de los elementos importantes de los estatutos, darle una consideración especial al nombre de los funcionarios administrativos. Y entonces estamos en este proceso desde principios de este año, a pesar de todas las dificultades, las comisiones han estado trabajando y constituimos un plenario con un reglamento de sala bastante básico, que también ha ido sufriendo modificaciones en el camino, y en donde los comités o las comisiones presentan sus propuestas de articulado, y entonces el plenario se somete a discusión y eventualmente los aprueba o no, para luego entonces ir conformando un borrador de estatuto que va a ser llevado a la comunidad, siempre manteniendo también presente este principio, como hemos dicho, hemos realizado talleres temáticos, tenemos una página web bastante activa, hemos ido a las facultades también, los mismos estamentos se han organizado y hemos colaborado en esa organización para que se difunda lo más posible. Hemos traído invitados a tratar distintos temas que han ido surgiendo también de la discusión. Hemos tenido el honor de tener a
al profesor Bernasconi, a la profesora Alejandra Contreras y a distintas personalidades para poder apoyar el proceso y hacer más rica la discusión. Y en este momento que estamos en esta segunda etapa, que es de análisis de todos estos títulos que conforman esta nueva gobernanza, también lo relacionado con las disposiciones de los funcionarios académicos y de gestión, relacionados también con el tema patrimonial de la universidad y el tema de calidad. Hemos tratado de abordar todos los temas que tenían que ver con este título segundo de la ley. Estamos ya llegando al final de un texto borrador que finalmente va a ser propuesto también votado finalmente por el Comité Triestamental y luego llevado al Consejo Académico y a la Junta Directiva para que sean ellos los que lo aprueben, de acuerdo a cómo también establece la ley que debe hacerse, digamos, la aprobación del borrador, el texto final que va a ser llevado a aprobación como decreto con fuerza de ley. Eso es básicamente, ha sido un proceso difícil, pero también muy entretenido y de mucha discusión y mucho compromiso, debo decir, de parte de todos los integrantes del comité. Disculpen, también se hacen por YouTube, con participación de los distintos integrantes de la comunidad, que también como invitados pueden participar y discutir y colaborar también en esta discusión, no solamente los integrantes del comité. Eso es lo que les puedo contar. Paula, ustedes son los que transmiten las sesiones por streaming y entonces sí, la comunidad los puede ver. Exactamente, sí, por YouTube. Esta es una innovación que encontramos, ¿cierto?, mientras preproducíamos con Paz Montesino, a quien le agradezco la preproducción del programa, ¿cierto?, que veíamos una particularidad que era distinta a lo que hemos conocido nosotros como experiencia o también de otras universidades. Vamos con Dante, a ver si él nos puede contar ahora la experiencia de ellos. ¿Qué tan distinta, qué tan similar a la que ya hemos conocido en estas otras tres universidades? Bueno, mira, he escuchado cada una de los caminos que ha seguido cada universidad y la verdad es que veo que había muchos caminos y esperemos que todos conduzcan a Roma. Bueno, nosotros seguimos un camino distinto a todos los que ustedes han planteado. También se conformó una comisión triestamental por un mandato de la Junta Directiva. Esta comisión comenzó a trabajar formalmente a principios del año 2019, en una primera etapa colocando alguna metodología por delante para poder conducir el proceso. Esa metodología inicialmente realizó un trabajo de gabinete para poder justamente conocer el estado del arte respecto a los procesos estatutarios y después de ello definir un proceso de co-construcción, porque creo que a diferencia de muchos de estos casos, nuestra comisión triestamental es más bien instrumental, es decir, no tiene un carácter decisor en la comisión, sino que más bien de conducir los comentarios y sugerencias de la comunidad e ir construyendo entonces esos borradores que permitan al final llegar a uno definitivo. Bueno, hemos tenido el año pasado algunos periodos de latencia y también de interrupción por las circunstancias por todos conocidos, pero ya este año, a principios de este año, hemos comenzado ya a trabajar continuamente. También este año asumí la presidencia de la comisión y hemos trabajado en base también a subcomisiones que han recogido estos comentarios y sugerencias y también el estado del arte y han conformado algunos borradores iniciales. Y luego estamos en un proceso que tiene 3 etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la recogida de opiniones, que acabamos de terminar la semana pasada. Hicimos cabildos con participación de todos los estamentos y de toda la universidad. Hicimos 4 cabildos y allí recogimos las opiniones respecto a todos los temas relevantes, ¿ya? Siempre haciendo hincapié y dentro de la difusión siempre hemos intentado dejar bastante claro de que no partimos desde una hoja en blanco, que
probablemente hubiese sido lo ideal, ¿no es cierto? Sino que mucho de lo que va a tener finalmente el estatuto está ya predefinido por la ley, y eso ha costado bastante también poder comunicarlo. Pero hemos recogido en estos cabildos diversas opiniones, ha habido bastante riqueza de opiniones, bastante diversidad y por supuesto motivos diferentes, focos diferentes dependiendo de los estamentos. Esperamos generar con esas opiniones un nuevo borrador para ser presentado a un claustro tristamental donde ya tendremos un carácter decisivo, es decir, allí se presentarán los articulados con las posibles alternativas, ¿ya? Según las opiniones que han vertido en los cabildos, y en ese claustro, después de la discusión, tendrá finalmente una votación donde podremos tener, ¿no es cierto?, un borrador definitivo que luego de una corrección jurídica pase, ¿no es cierto?, a una etapa de referéndum aprobatorio del mismo, ¿ya? Pensamos que ese referéndum pueda realizarse en marzo. Como todos estamos corriendo contra el tiempo, ¿ya? Tampoco el tema de las circunstancias de pandemia ayuda mucho a realizar una votación normal, ¿ya? Y esperamos entonces tener en marzo ese referéndum para colocar, ¿no es cierto?, a disposición del Consejo Académico y de la Junta el producto final del proceso. Eso es en general cómo ha sido nuestro trabajo como comisión. Está integrada formalmente por 9 integrantes titulares y sus suplentes, pero nosotros ya desde hace tiempo hemos acordado que puedan participar no solamente los titulares en las sesiones, sino que también los suplentes, y eso también ha sido bastante rico porque hemos tenido permanentemente todos los jueves que nos reunimos sobre 15 participantes. Eso en resumen puedo Perfecto. adelantar. Muchas gracias. Bueno, ha sido diversa la experiencia y eso es bien interesante, ¿no? Porque efectivamente cada universidad organizó la metodología, la forma de abordar este desafío de manera distinta, pero lo que yo veo es un espíritu de poder, por un lado, ampliar esta discusión a los 3 estamentos. Eso parece estar, ¿cierto?, de manera persistente en cada una de las experiencias, la triestamentalidad, y esta vocación de querer que más y más personas de la comunidad universitaria se involucren en la discusión, ya sea con cabildo, ya sea con talleres, disponiendo vía YouTube, como la colega Paula, ¿cierto?, de la reunión para que todos se informen, nosotros haciendo este esfuerzo de los programas, subiendo las actas, etc. Pero a pesar de todo esto, no sé, yo intuyo algo de lo que ustedes me van a contestar. Nosotros, a pesar de todos los esfuerzos, no logramos, siendo bien honestos, que la participación fuera masiva. Y uno de nuestros dolores, Miguel siempre lo repite, pero es más entusiasta que todos nosotros, es que, bueno, cuesta movilizar a las personas, pero pareciera que esto es nacional y que no solo nos pasa en las universidades, sino que también es un síntoma de lo que nos pasa a nivel país, cuya excepción fue la votación por el proceso constituyente, pero que si vemos, por ejemplo, las elecciones de este domingo recién pasado, como que nos vuelve otra vez los números bajitos. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Qué tan? Y se los pregunto no por una curiosidad de decir, mira, cuál fue más o menos participativa, sino que por la legitimidad que los procesos puedan tener. Pero finalmente, cada uno a su manera va a ir a buscar, ¿cierto?, la aprobación o no en un referéndum, en un plebiscito, en una consulta. Y claro, si la gente no participó, pudiésemos correr todos el riesgo de que no nos aprueben la propuesta. ¿Cómo ven ese proceso? ¿Se han planteado esa idea o están apostando a que esto sí o sí se aprueba en marzo, enero o cuando cada universidad lo tiene planeado? Partamos con Paula, ¿les parece? Para que cambiemos el orden.
Muchas gracias. Yo la verdad es que, claro, uno tiende a pensar de que quisiese que esto fuera una cosa asambleísta, que convocase a la gran comunidad universitaria. Lamentablemente los tiempos no nos han acompañado desde el punto de vista, digamos, del contexto social y sanitario. Sin embargo, y claro, efectivamente uno ve la asistencia, por lo menos del comité, siempre es casi unánime, siempre participan todos, si no los titulares, los representantes, así que tenemos un quórum bastante alto. Y ellos representan a sus estamentos, cada uno de los estamentos se dio la libertad de escoger internamente, de acuerdo a sus propias dinámicas, a sus representantes, así que yo creo que el tema de la legitimidad por ese lado está bastante resguardada. A veces vemos también, y hacemos mucho hincapié, y eso nos gusta mucho también, que hay mucha participación, por ejemplo, de la sede, nuestra sede Esmeralda de Iquique, donde tenemos dentro del equipo, por ejemplo, de secretaría, a muchas personas profesionales participando y también dentro de la discusión. Entonces, a veces hay algunos invitados, hemos llegado a algunas sesiones especiales de hasta 200, 150 invitados, y claro, para nuestro decano de Facultad de Ingeniería, que hace su proporción en relación a los 8.000 estudiantes, dice esto no es nada, pero a nosotros nos llena de mucho entusiasmo porque vemos que sí hay mucho interés y mucho deseo de participar, de tener opinión, y yo creo que en ese sentido ha sido un proceso. Y ahí también cito a la decana de FADESIA, de la Facultad de Agronomía, que dice que ha sido una instancia reveladora porque también nos ha permitido conocernos a todos, estudiantes, profesores, funcionarios, en una instancia muy distinta y en donde todas nuestras opiniones valen del mismo modo. Así es que yo creo que desde esa perspectiva ha sido enriquecedora, también de aprendizaje. Hemos aprendido a escuchar y a entender lo mucho que nos tienen que entregar los estudiantes, por ejemplo, el tema de la interculturalidad, de los temas de género y los temas de integración fueron puestos por ellos. Y eso nos hizo traer a especialistas para discutir esos temas y ver cómo los insertamos dentro de los estatutos. Así es que, y sus representantes están en la Federación de la FEUD, en un principio fue un pivote para nosotros, porque de ellos aprendimos, por ejemplo, el trabajo de usar el Instagram y todo este fichaje que uno como nativo digital ya no conoce, pero lo han utilizado muy bien y eso nos ha permitido difundir. Yo creo que claro, uno no tiene totalmente el feedback como para decir esto va bien, pero yo siento que sí, porque efectivamente cada reunión, cada plenario tiene largas discusiones, profundas discusiones, y siempre estamos escuchando también la voz de los invitados, de académicos, de los propios estudiantes y de sus representantes. A pesar de cambio de presidente, de federación, ellos están presentes en las comisiones y son invitados y también tienen una voz importante, y eso creo que ha sido sumamente enriquecedor. Yo tengo una mirada muy positiva de este proceso, más allá de los números de nuestro decano de ingeniería. La proporcionalidad, es verdad. Además que nosotros decimos, mira, nos cuesta tanto a veces traer a uno, que ese uno ya es muy, muy importante. Sigamos con la experiencia de Dante. Dante, ¿cómo ves tú este tema de participación, legitimidad? ¿Está igual de resultado que en el caso que acabamos de conocer? ¿Se han puesto en el escenario de que el referéndum no sea positivo? Mira, yo creo que es la preocupación de todas las comisiones que trabajan en este tipo de propuestas y que involucran a toda la comunidad universitaria, ¿ya? Pero nosotros al inicio del trabajo justamente quisimos tomar este rol o carácter más bien instrumental y no tanto de decisión, porque efectivamente veíamos que podía ser un riesgo, ¿no es cierto?, el que la comunidad pudiese ver de que hay una comisión a puerta cerrada construyendo algo que luego ellos tienen que aprobar, ¿ya? Y por eso que creamos en su momento una metodología que principalmente convocara a la comunidad a participar a través de diferentes medios. Nosotros pegamos durante bastante tiempo
e invitamos a la comunidad a ingresar a nuestra página, a leer el borrador, a hacer los comentarios allí mismo en el borrador, y de esa forma recogimos no muchas opiniones, ¿ya? Menos de las que esperábamos. Cuando uno empieza a hacer los cálculos de proporcionalidad, la verdad es que mejor no hacerlo, ¿ya? Porque se desanima un poco, pero yo lo que creo es que este tema es bastante más ajeno de lo que uno piensa a la comunidad, ¿ya? Quizás los académicos tenemos un poco más de cercanía e idea de lo que es un estatuto, porque tarde o temprano nos vamos chocando con él. Pero los funcionarios del estamento administrativo y también los estudiantes no tienen esa conciencia, y por lo tanto esto es nuevo para ellos, ¿ya? Es un aprendizaje de algo que nunca lo habían considerado, y eso, luchar contra eso también es un gran desafío. Por lo tanto, nosotros hemos centrado en esa invitación a la comunidad a conocer y a participar, y hemos sido insistentes en ese tipo de convocatorias. Nosotros tuvimos en los cabildos que hicimos ahora una participación de alrededor de 450 personas de los 3 estamentos, que claro, si lo comparas con la comunidad es bastante menor, ¿ya? Pero pienso que tampoco podemos esperar, digamos, que la convocatoria sea muy buena, porque los procesos de este tipo, la verdad es que nos atraen mucho, ¿ya? Son temas legales, muchos de los estudiantes no les interesa, muchos funcionarios no lo entienden, y probablemente tampoco la situación actual, como decía alguien por allí, facilita el que uno pueda ir a la oficina y explicarle, ¿no es cierto?, con un poco más de tiempo lo que esto significa. Entonces todo es muy frío, ¿ya? Muy lejano, y eso también hay que considerarlo. Respecto a la legitimidad, bueno, nosotros pensamos que en el claustro va a haber una mayor participación, donde ya hay un carácter decisivo, y pensamos también de que el referéndum, una vez que se ha conducido correctamente el claustro y que se ha llegado a una propuesta, ojalá con alto consenso, no debiera haber problemas con el referéndum, que más bien le da un respaldo, digamos, a la propuesta, ¿ya? Porque en definitiva pensamos que la gente que va a ir a votar el referéndum va a ser la que ha estado de alguna forma relacionada con el trabajo, ¿ya? Con las propuestas, que ha participado en los cabildos, que ha ido al claustro, ¿ya? Y por lo tanto está al tanto de lo que allí se está votando. Por lo demás, creo que la alternativa no es buena. O sea, la alternativa es quedarnos con el genérico, y eso la verdad es que pienso que no, en cualquier evaluación no es una posibilidad. Así que esperamos que realmente pueda tener éxito el proceso. Muchas gracias, Dante. Vamos con Cristina para conocer la experiencia de la USACH, y ya después nos espera nuestra audiencia porque ya hay preguntas y saludos, así es que les vamos a dar el turno a ellos y a ellas para conversar. Cristina. Yo creo que es una pregunta que se hicieron todas las comunidades universitarias respecto de qué quería decir la ley con un proceso participativo, democrático, público y transparente. Porque esa era, digamos, un conjunto de principios, pero es difícil medirlo, es difícil establecer, basta con que uno saque un comunicado para que sea público, para que sea entendible, etcétera. Entonces, nosotros también vivimos en la Universidad de Santiago una baja participación medida así proporcionalmente de actores que estuvieran discutiendo sobre el estatuto. A mí no me parecía anormal la situación, porque si uno piensa que hemos vivido muchos de nosotros con estatutos orgánicos heredados de la época de la dictadura, las universidades no son
necesariamente ámbito donde se exprese la cultura democrática de participación en la toma de decisiones. Yo digo en ese ámbito, ¿sí? Es decir, las universidades públicas normalmente estamos acostumbrados a los paros, a las demandas estudiantiles o gremiales, a otras formas de participación, pero no a la forma de participación ni electoral, ni a la forma de participación en la toma de decisiones. Por lo tanto, es difícil cambiar porque hay una ley, las culturas universitarias de un día para otro. Para mí eso tiene una explicación casi sociológica, ¿sí? De manera que nosotros lo que hemos tratado de cautelar en la universidad es, en primer lugar, que este proceso sea lo más transparente posible. Nosotros hemos diseñado un sistema metodológico donde cada proponente puede seguirle la trazabilidad a su propuesta hasta que se convirtió en un voto, y por lo tanto pueda sentir que su propuesta no fue echada a un tarro de basura y redactada como quiso por un conjunto de abogados, y me disculpará la colega, pero siempre está el tema de que los abogados a veces tergiversan, ¿cierto?, el espíritu de una propuesta. Por otro lado, recibimos más de 30 propuestas por la página que nosotros teníamos disponible, donde cada proponente tenía que avalar con 25 firmas esas propuestas y pronunciarse a través de la página, se aceptaba, modificaba, rechazaba o quería cambiar cada título del DFL 149. Entonces hubo propuestas que llegaron de estatutos completos, que se pronunciaron sobre todo, crearon nuevos órganos, etcétera, y otras propuestas que iban a artículos pequeños. Entonces, gran parte de la misión en este último tiempo nuestra ha sido agrupar propuestas diversas para convertirlas en votos que expresen la diversidad de visiones que hay sobre la distribución del poder, sobre el gobierno universitario, etcétera. Entonces, ese ha sido un desafío. Para nosotros el desafío que sigue es que el Consejo Académico de alguna u otra manera respete esta propuesta de votación del Consejo Triestamental. Sabemos que algunas modificaciones pueden ocurrir porque nosotros los que estamos ahí no somos abogados y por lo tanto hemos redactado esto en términos de cómo la comunidad lo ha presentado. Y nuestra gran preocupación es la cantidad de personas que van a participar en el plebiscito, porque se fijaron quórum en resoluciones que se dictaron en el año 2018 bastante altos. Entonces, nuestra gran preocupación es que el quórum puesto para los estudiantes, que es del 40%, no se va a cumplir, que probablemente se cumpla el de los académicos, porque ese siempre se cumple, porque el de los académicos tienen una dinámica de integración a la universidad distinta, finalmente es su fuente de trabajo y por lo tanto están más preocupados por las modificaciones a la norma, y los funcionarios es probable que también lleguen a su quórum, pero los estudiantes no. Y entonces tenemos el dilema de que aunque participe una gran cantidad de personas, el voto de los estudiantes, si no llega al 40%, finalmente no va a ser considerado. Y entonces vamos a haber tenido un proceso participativo, pero que va a carecer, aunque hayan participado estudiantes, dado el alto quórum, de una cuota de legitimidad respecto de la participación de ellos en el estatuto. Eso nos preocupa, sobre todo entendiendo que va a haber un proceso plebiscitario que va a ser virtual, que pudiera generar a lo mejor una mayor participación, pero eso está ahí en duda, porque vamos a votar electrónicamente pero está ahí en duda y los estudiantes han manifestado su preocupación, pero no hay acuerdo a nivel de la universidad respecto de si es necesario bajar los quórum de los estudiantes o no. Oye, interesante eso, pensando que esos quórums se fijaron en 2018 y ninguno de nosotros teníamos la bola de cristal para saber lo que iba a pasar, ¿no? Porque un 40% es alto, con o sin pandemia, con o sin estallido, despertar social, ¿sí? Yo creo que ahí hay un tema, no ha sido la realidad de las otras universidades que hemos conocido que el quórum fuera tan alto. En general son referéndum que no son vinculantes tampoco, sino que es más bien como para
sellar la legitimidad de un proceso. Vamos a abrir las preguntas y los saludos a quienes están en línea. Así es que voy a aprovechar de saludar a Verónica Huerta, de la UTA, a Nicole Druli, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, probablemente no, Nicole François Jurich, de la Universidad de la Frontera, a Carolina Rodríguez, a Alejandro Ortiz, a Cecilia Hernández, Felicindo Homero, a Alejandro Ortiz, que es parte de nuestra mesa ejecutiva. Todos ellos nos han dejado, a Marlene Sánchez. Marlene, un abrazo, una ex colega de la Universidad de la Frontera, y un abrazo apretado para ella. Muchas gracias por seguirnos y por dejar sus preguntas e inquietudes. Así es que les insistimos a los que están en línea que nos hagan las preguntas, y aquí voy a formular la primera, de la profesora Carolina Rodríguez. Les pregunta si hubo discusión sobre la equidad de género en la composición de los órganos colegiados, o cómo promover mayor participación de académicas en instancias directivas y de liderazgo en las universidades. Voy a aprovechar de comentarles que en el caso de la ULS el tema de la paridad también surgió como parte de las múltiples instancias de participación, ¿no, Miguel? Un par de académicas o de estudiantes nos plantearon los temas, los hacen llegar vía carta formal, que fueron uno de nuestros mecanismos, ¿no? Y entonces aparece como un hallazgo de la participación que era importante tener la mirada de género. ¿Cómo lo vivieron ustedes? El tema de género, ya algunos dijeron que las estudiantes o los estudiantes habían puesto este tema. Dante, partamos contigo. Bien, Carola. Sí, bueno, yo creo que ese es un tema casi obligatorio de incluir en una normativa tan relevante para las universidades de ahora hacia el futuro. O sea, creo que debe estar presente, y así nosotros lo hemos recogido prácticamente en todos los cabildos, ¿ya? Y estamos justamente considerando que todas las conformaciones de órganos, ¿ya? Tengan que tener cumplir esa condición, ¿no? Me está pidiendo la palabra, adivinen quién, porque lo tengo amordazado hoy día, se va a quejar. Bueno, antes de ir a las colegas, vamos a ir a Miguel Ramos, como dice, yo también quiero, y le digo que está castigado, pero no, mentira. Miguel, cuéntenos. No, yo en el contexto de la participación y de lo que era validar el proceso de la Comisión de Estatuto, yo creo que hemos hecho esfuerzos. Y como decía Cristina, o como lo decía Dante, hay distintas circunstancias que obligan a que hacen que la gente no participe. Y en ese sentido, lo importante es tener los espacios. En el caso de la Universidad de Serena también hay un referéndum. Sin embargo, la ley nos obliga a que a través de las instancias que la institución tiene, consejo académico, junta directiva, se sancione la propuesta final. Entonces, hemos querido ir construyendo, como decía Dante, un proceso, un camino con la comunidad. Y en ese contexto, por ejemplo, para este tema de género, se discutió el tema, se han estado haciendo distintos eventos en distintas instancias, y el compromiso y a lo que se llegó es que efectivamente va a haber participación en la composición de nuestro consejo universitario. Sí va a estar incluida el tema de la equidad de género. Y se logró definir allí un algoritmo que permite justamente recoger esto. En el caso de la manera en que se eligen los académicos, se va a elegir el académico más votado y la académica más votada, y se va a elegir el mejor segundo. Entonces, y eso permite incorporar la definición. Para el caso de los funcionarios y los estudiantes, si hay paridad de género, o sea, la mitad de los integrantes va a ser del género hombre y la otra mitad va a ser mujer. Entonces, en ese contexto, la conversación y el diálogo que se ha generado el que ha sido bastante fructífero, lo que decía recién Paula. La intensidad de los diálogos en la Comisión de Estatutos, y nosotros ya llevamos un mes trabajando 2 veces a la semana, tratando de apurarnos, ha sido bastante enriquecedor. Y hemos tratado de bajar esto a través de las comunidades, estudiantes, académicos y no académicos.
Yo quisiera indicar también que Dante, en la Universidad de Atacama, tiene la comisión de estatuto de menor número, 9. Sí, me parece la Universidad del Biobío, que tiene 12, y nuestros colegas de la Universidad de la Frontera, que tienen 155, que es su claustro, el que está tratando de definir la comisión de estatuto. Entonces, efectivamente, este escenario ha dado para todos los gustos, y como decía Dante, esperamos que efectivamente todos los caminos conduzcan a Roma. Eso, Carolina. Gracias, Miguel. Sí, voy a volver con el tema de género con Cristina y Paula, pero además decirte que tenemos a varios colegas de la Universidad de la Frontera en línea y que también dejaron sus preguntas, efectivamente una comisión más amplia, pero lo que yo he observado muy desde afuera, pues no estoy involucrada en la comisión propiamente tal, es que al final cualquiera sea el camino, lo que yo he usado esta analogía en otros momentos, es como si hubiésemos estado largos años en sedentarismo, como decía Cristina hace un rato, donde no teníamos a lo mejor esta cultura de participación para la toma de decisiones. Y eso es lo que estamos entrenando, entonces estamos despertando a algunos más lentos, más rápidos, con más gente, con menos gente, con más fluidez, con menos fluidez, pero finalmente yo creo que viéndolo, insisto, desde fuera, este es un mundo que ya cambió, la ley es así, es triestamental, por lo tanto, o nos subimos a este carro y aprendemos, o nos van a subir, yo no veo más posibilidades, así es que creo que todas las comisiones con las que hemos estado conversando a través de Diálogo Cívico han encontrado los caminos que han considerado sus culturas, sus autoridades, como los caminos legítimos. Así es que yo tengo mucha esperanza de que, obviamente, el aprendizaje del proceso, a lo mejor no tanto el resultado, pero el proceso mismo nos va a hacer a todas mejores universidades y mejores comunidades universitarias en estricto rigor. Permitiéndome esa licencia, vamos con Cristina, a ver si nos puedes comentar cómo fue el tema de género en tu universidad. Bueno, el tema de género en mi universidad partió desde el momento que se constituyó el Comité Triestamental de Estatuto Orgánico, donde se estableció una especie de cuotas, ¿sí? Donde se definió la equidad de género en el principio de que ningún género podía superar al otro en más del 60%. Eso llevó, por lo tanto, a que dentro del cuerpo digamos, la constitución del órgano triestamental, se partiera allí respetando esa proporcionalidad. Ahora, nosotros recibimos 2 propuestas respecto de cómo se va a hacer cargo, que se van a convertir en votos binarios, o sea que vamos a poder decidir en el plebiscito si A o B, porque llegó una propuesta que dice que para todos los organismos colegiados, excepto el Consejo Superior, se va a entender el principio de equidad de género como A, que ningún género supera al otro en el 60%, o B, paridad absoluta, es decir, que haya 50% de un género y del otro. O sea, la comunidad de la USACH va a decidir el 21 y el 22 de enero cómo quiere entender el principio de la equidad de género. Si con esta idea de la cuota o con la idea de la paridad. Eso va a ser plebiscitado, ¿sí? Eso es lo que te puedo contar respecto del género. Llegaron propuestas que planteaban este tema, pero además que se hicieron cargo de otras propuestas, por ejemplo, que tenían que ver con que todos los reglamentos deben ser escritos con perspectiva de género, con inclusión, que digamos con lenguaje inclusivo. Todo eso también va a ser materia de votación, pero de alguna u otra manera son votos que están escalonados, que están vinculados y que tienen que ver con toda esta dinámica de cómo la universidad se hace cargo de representar en sus estatutos las propuestas que están dichas de manera genérica en los principios que van a asumir como propio o deben asumir como propio las universidades del Estado. Perfecto. Paula, tú comentabas hace un rato que en el caso de ustedes temas como género, interculturalidad, inclusión fueron propuestos desde los estudiantes. ¿Cómo fue ahí esa experiencia? Sí. ¿Qué tan enriquecedora? ¿Cuánto quedó en la propuesta final? Bueno, en principio señalar que de todas maneras y a propósito de lo que establecía la propia ley en sus primeros articulados acerca de la misión y visión de las universidades, nosotros en la primera parte, que ya tenemos
preaprobada, por así decirlo, en las disposiciones generales establecimos como misión y valores fundantes, basales de la Universidad de Tarapacá, también dentro de del sentido de laicidad, de pluralismo, de libertad de enseñanza, también el tema de la equidad y particularmente la equidad de género. Lo establecimos como un principio expreso dentro de las disposiciones generales y eso surgió espontáneamente. Y esto a propósito, creo yo, del propio proceso que se vivió en nuestra universidad a propósito de las movilizaciones estudiantiles de los años anteriores, que dio origen a un protocolo y también a una dirección de equidad y género, que también ha sido parte de este proceso de construcción de estatutos. La directora de Equidad de Género fue a exponer al plenario un estudio muy acabado acerca de la realidad de género que vive la Universidad de Tarapacá en un periodo de 10 años. Y ese ha sido un insumo bastante importante que nos ha permitido también visualizar con profundidad dónde están las falencias. Y entonces han habido propuestas que justamente estamos discutiendo en este momento y que tienen que ver también con el tema de la paridad, es cómo establecemos a partir de los principios generales que ya hemos declarado en nuestras disposiciones generales y los bajamos entonces a políticas de la universidad, pero también a parte de la institucionalidad dentro de los estatutos a través de la posibilidad de la paridad o no. Estamos en este momento en la discusión, por ejemplo, del tema del acoso sexual y laboral, ¿no? Que hay un articulado especial que establece la ley 21094, pero que también nosotros queremos tomar y fortalecer dentro de los estatutos, y estamos justo en este momento en esa discusión, que significa de algún modo también reflejar aquello que les comentaba, pero esta intención que ya estaba traducido de una manera más bien de declaración de principios, como les decía, en las disposiciones generales, tuvo mayor intensidad y mucha fuerza, como les decía, en una comisión, recuerdo, de académicos funcionarios y funcionarios de gestión, en donde estudiantes relevaron no solamente el tema de género, sino que en definitiva el tema de los derechos humanos. Y por eso también hablaba acerca de la interculturalidad, una cuestión que también legalmente a nosotros nos obliga, porque tenemos presencia de pueblos originarios en nuestra región y por lo tanto su cosmovisión tiene que ser parte de nuestro estatuto, y además el tema de la inclusión. Nuestra universidad estima y considera y tiene actualmente también algunas políticas relacionadas con acceder o permitir acceder a estudiantes con necesidades educativas especiales o con condiciones distintas, también estar en igualdad de condiciones de sus compañeros, y también dentro de los funcionarios de gestión también. O sea, el tema de la inclusión ha sido también algo que hemos querido relevar. Sin duda el tema de género es importante, está en la palestra, está en discusión, lo estamos analizando y probablemente tengamos una propuesta que responda al anhelo, incluso un poco a las dinámicas que se están dando en otras institucionalidades. Por ejemplo, en el fondo, si sabemos que hay unos lineamientos que nos podrían permitir ir a hacer las justas compensaciones entre las diferencias que existen entre hombres y mujeres en sus distintas carreras, pero también hemos querido dar una visión mucho más amplia y que considere a todos estos otros aspectos, a todas estas personas que también tienen el legítimo derecho de tener una voz y también una cierta política institucional que los acoja, los reciba y los haga parte de la universidad. Y en ese sentido, a nosotros nos da mucho orgullo que sean nuestros estudiantes los que hayan levantado esa propuesta, y la estamos haciendo carne en distintas, como les digo, en distintas discusiones, a partir también del apoyo de asesorías que hemos ido recogiendo, porque estimamos que esto no es solamente proponer, sino que también estudiar y analizar cómo lo podemos hacer del modo que también refleje la identidad de nuestra universidad. Uh-huh. Además es interesante mirarlo con una dimensión retrospectiva, ¿no? Y no sé, yo estudié en los años 90, donde estos temas uno los discutía en sala, ¿no? De la mano de la academia. Entonces igual es interesante ver cómo los cambios sociales llegan 20, 25 o 30 años después, pero hoy día ya son masivos, ¿no? Entonces uno viendo en Chile, que también ha resultado, creo yo, el actuar de las universidades. Hay cosas, no surgen solo porque sí, sino que porque han habido generaciones y generaciones de personas
informadas en temas como estos que sin duda son importantes de ir incluyendo en nuestras comunidades. Les quiero plantear una pregunta que llega desde la Universidad de la Frontera. Nicole, cuyo apellido de verdad que no quiero pronunciar porque es muy, muy difícil, pero Nicole me entenderá. Y dice, nos encantaría como Universidad de la Frontera que nos hablaran de la carrera funcionaria y la contradicción que existe hoy entre planta y contrata. En la Universidad de la Frontera, el 15% es planta y el 85% contrata. Y la carrera funcionaria solo rige o se refiere a la planta. ¿De qué manera o cómo incorporaron en los estatutos esta situación de la carrera funcionaria? ¿Se incorpora a los contratas o solamente a los plantas? Si no lo hicieron, si no es un tema que esté, eso es lo que les interesa saber a los colegas de la UFRO. Cristina, ¿cómo lo resolvió la USACH? ¿Es tema o no? Sí, es tema, pero se optó por la definición que ya mandataba la ley, es decir, en la calidad de que todo funcionario público, o sea, todo, digamos, persona que está contratada a la universidad tiene la condición de funcionario público, y hay una serie de legislaciones que vienen asociadas a esa definición, y se estableció también algunos principios, como que la carrera funcionaria tenía que estar basada en el mérito, la transparencia, que la universidad tenía que darle a los funcionarios la posibilidad de capacitarse y escalar, digamos, dentro de la carrera funcionaria. Por lo tanto, la distinción entre planta y contrata no es algo que se ha puesto como central, porque hay una política de personal que permite a las personas acceder dentro de los grados de acuerdo a una definición de cargo, de funciones, etc. De manera de que ese tema, podríamos decirlo, se ha ido solucionando en la universidad producto de la importancia que ha tenido en las negociaciones entre la Asociación de Profesionales y Funcionarios con la propia rectoría. Sin embargo, sí apareció como un voto en el plebiscito la propuesta de que los académicos pasen a la planta, los académicos que hayan ingresado por concurso público pasen a la planta después de 5 años de su contrato. Y eso también se va a votar. ¿Sí? Hoy día hay una normativa que se ha ido modificando con el tiempo, que ha establecido, a mí me parece, algunas cuotas de discriminación para aquellos académicos que ingresaron antes del 2007, después del 2007, pero todavía sigue siendo, digamos, una especie misteriosa de por qué algunos pasan a la planta y otros no, cuando debería ser ese proceso un poco más transparente. De manera de que se puso como un voto estatutario, pero creemos que ya la ley da un marco de regulación importante respecto de la estabilidad laboral y la calidad del funcionario no académico, de manera que aquí no fue un tema central, el tema de la planta o la contrata, digamos. Sí, lo que sí fue un tema, y creo un tema importante, es cómo se resguarda, por un lado, el tema de que efectivamente no haya funcionarios a honorarios de manera extendida en la universidad, realizando actividades permanentes, porque eso es un tema que la universidad se da mucho y que no se está respetando la ley, pero la ley ya lo mandata. Y por otro lado, el tema que también se puso como un tema importante, el no a la subcontratación, es decir, que solo para determinados casos muy específicos no se subcontratará actividades que son permanentes de la universidad. Nosotros ya tuvimos un avance en una negociación colectiva que hicieron el Sindicato de Trabajadores del Aseo, que era una empresa de subcontratada, y que pasó a ser parte, los funcionarios de ellos pasaron a ser funcionarios públicos. Eso pasó el año 2019. Entonces, esas cosas, digamos, de alguna forma fueron alimentando que este tema no fuera un tema candente, porque entendemos que ya se resolvieron con políticas institucionales que no requieren necesariamente que estos temas queden tan directamente fijados en el estatuto, porque la ley ya da un marco normativo lo suficientemente, digamos, claro respecto de esa definición. Ok, muchas gracias. Miguel, acá en la Universidad de La Serena, ¿cómo resolvimos esto de la carrera funcionaria? Respecto a este tema puntual, nosotros recién vamos a entrar, entramos el día viernes en este proceso de discusión, así que esta semana vamos a tocar este tema.
pero yo creo que no va a ser tan profundo, o no va a generar tanta discusión. Lo que sí, hay una cosa que sí se tiene que entender y se tiene que dar. Nosotros somos funcionarios públicos, y en ese contexto no escapamos a las reglas que el Estado tiene para sus funcionarios públicos. Hay una situación que es particular para el caso de los académicos, porque en realidad dentro de todos los funcionarios públicos el académico es un personaje bastante especial, y así lo dice la regla. El académico, para todo lo que... o sea, se va a construir un estatuto específico para el académico, y todo aquello que no esté regulado tendrá que operar el estatuto administrativo. Pero en ese sentido nosotros no escapamos de la regla. Aquí ha habido un abuso, pero no solamente al interior de la universidad, sino del sistema público en general. La contratación en el sistema público tiene que ser por concurso, salvo en contadas situaciones. Pero aquí lo que es la regla en el estatuto administrativo, 80-20, hoy día eso es totalmente inverso. 80% del personal público es la contrata y el 20% es la planta. Esto en las universidades, para el caso de los académicos en particular, yo me atrevería a decir que estamos en un 60-40. Sin embargo, hoy día nosotros aquí en la Universidad de La Serena estamos tratando de reversar aquello, ocupando algunas figuras como el reencasillamiento o el encasillamiento. Pero esa instancia existe. Lo que hay que mirar es que efectivamente en el estatuto, igual que lo que viene Cristina, que en el estatuto quede definido que efectivamente nosotros somos funcionarios públicos, la 21094 así lo expresa, así lo dice, y en aquellas materias particulares los académicos tendrán alguna característica especial. De hecho, es así, no es distinto, pero para todo lo otro tiene que operar lo que la ley establece. Aquí no ha operado la ley, y en ese sentido yo espero que con esto que instala hoy día la ley, las universidades, tú lo dijiste recién, las universidades hoy día cambiaron, o nos subimos o no nos subimos, nos vamos a tener que subir igual, pero ya cambiaron, y el Consejo Universitario va a ser triestamental y va a ser el que define ciertas reglas, y la autoridad unipersonal va a ser el jefe de servicio y va a tener que ser el que va a tener que ejecutar esas reglas. Y la universidad en esa instancia ya cambia. O sea, hoy día en los consejos universitarios yo le tengo ahí puesta mucha fe a los consejos universitarios, porque creo que vamos a ser capaces de ir construyendo lo que yo entiendo por universidad, un espacio donde tendremos que discutir, buscar consenso y eventualmente apostar por el desarrollo de la comunidad. Y en el entorno en el que nos toca, a nosotros nos tocó estar en la región de Coquimbo, y tenemos que justamente colocar a la Universidad del Estado en la región de Coquimbo. Y eso es súper potente. Espero que el tiempo me dé la razón. Eso es verdad. Sí. Paula, estamos ya casi en la hora, así es que vamos a pedir a Paula y a Dante que nos cuenten ahí su experiencia con el tema de los contratas, los plantas y la carrera funcionaria. Si es tema en el estatuto, cómo lo resolvieron, y si por tiempo no podemos explayarnos mucho, Nicole, de repente te dejamos en contacto por interno con nuestros invitados. Sí, por supuesto. Sí, es uno de los temas más candentes sin duda, y no porque no haya ánimo ni voluntad de parte de las universidades de hacer que las cosas sean distintas, sino que porque efectivamente hay limitaciones, como bien han dicho los colegas, la propia ley establece el carácter, o sea, qué norma rige a cada uno de estos dos estamentos, y establece que en el caso de los académicos se pueden dar normas especiales dentro de la universidad, pero los funcionarios no académicos deben regirse por el estatuto administrativo, y ahí nos encontramos con un tremendo problema que muchas veces se ha traducido en situaciones no muy justas, pero que por lo menos desde la Universidad de Tarapacá hemos tratado de ir compensando. El año pasado se generó lo que se llamó una política de equidad, que lo que hacía era normalizar una serie de situaciones que se venían arrastrando en el tiempo. Personas que estaban en distintos estamentos o con distintos grados pudieron regularizar su situación. Entonces hubo ahí un sentido de justicia, y creo yo que no tenía que ver con los estatutos, sino que más bien con el interés de reflejar en la realidad de
de los funcionarios respecto de sus títulos profesionales, respecto de las funciones que efectivamente cumplían y de un justo trato desde el punto de vista remuneratorio. Eso fue un tremendo esfuerzo que se hizo a finales del año pasado. Pero lo que hice en relación efectivamente con los estatutos, este capítulo que también estamos discutiendo en este minuto, hicimos en el principio una primera normativa de carácter común, en donde se establecen los principios basales también, el mérito, la transparencia, la publicidad, el concurso por sobre todo, tanto para los funcionarios académicos como para los funcionarios de gestión. Y ahí también creo que hubo una sinergia muy, muy bonita en el sentido de que los funcionarios decidieron, administrativos y que son tan esenciales en el trabajo que desempeñamos dentro de la universidad, se permitieron darse un nombre que se ajustara a lo que ellos percibían que eran dentro de la universidad, y eso es algo súper importante, porque decían, bueno, nosotros no podemos hablar desde la negación, nosotros no es que no seamos no académicos, nosotros somos funcionarios, y en esa perspectiva decidieron denominarse funcionarios de gestión, como en otras universidades llaman colaboradores, entiendo, tienen otras denominaciones, y eso ya genera un punto de partida bastante importante, bastante creo yo, enriquecedor, porque se sienten parte de la comunidad universitaria con toda propiedad, ¿no? Y luego se han establecido otras normativas, por ejemplo, relacionadas con el perfeccionamiento de los funcionarios de gestión. Tenemos una normativa especial que les permite capacitarse, eventualmente desarrollar cursos y que esos después se traduzcan eventualmente en algún reconocimiento dentro de su carrera funcionaria. Hemos estado discutiendo distintas variables ahí para que en efecto ellos no solamente no asimilarlos a la carrera del académico, sino que también permitirles crecer y tener y desarrollar todas sus potencialidades, teniendo como marco y resguardo también la Universidad de Tarapacá. Así es que evidentemente el tema de las proporcionalidades y las ¿cómo se llama? Las imperfecciones que se producen tienen que ver un poco también con los marcos regulatorios superiores y que dan cuenta también de las asimetrías que tenemos nosotros las universidades regionales, de zonas extremas en nuestro caso, y los problemas de financiamiento que también tenemos que enfrentar. Entonces tratamos de buscar equilibrios en el sentido de cumplir con los estándares, con los altos estándares que se nos imponen, pero al mismo tiempo con un sentido de justicia que permita a los funcionarios de gestión tener una carrera. Y eso ha sido parte de la discusión, diría yo, en paralelo a la de los estatutos, pero la de los estatutos en particular, el capítulo relacionado sobre esa materia, yo diría que se estructura de ese modo. Primero señalando un par de artículos que son, o un artículo en especial que es de principio, y que estos principios colaboran, contribuyen a ambas carreras, y luego entonces se van, como decía yo en una exponencia de estos plenarios, se abren como dos brazos de este mismo río en donde se van analizando las particularidades de cada una de estas carreras, porque evidentemente es muy distinto el tema de la jerarquización al tema de la promoción o el ascenso, y lamentablemente aun cuando tenemos estas barreras, por así decirlo, estas malas prácticas también que están enquistadas en la administración pública, digámoslo, más allá de las universidades estatales propiamente tal, pretendemos que en definitiva se puedan desarrollar políticas favorables a los funcionarios a partir de principios de justicia, de mérito, y sobre eso ellos han tenido una alta participación. Un profundo interés, y efectivamente en este proceso, que es el último capítulo que nos falta por votar en sus últimos artículos, hemos tenido mucha discusión, pero entendiendo de que hay un marco regulatorio, un marco legal. Recordemos que la autonomía universitaria es una autonomía legal, por lo tanto no podemos ir en contra de lo que dice la ley, pero sí entonces establecer estos como principios que nos permitan después generar estas mismas políticas. Y por ejemplo les hablo del tema del perfeccionamiento, que yo creo que es algo que es muy importante para funcionarios que quieren avanzar en su carrera, que quieren sentirse apoyados por la universidad, y entonces pueden capacitarse y optar a perfeccionarse, y para eso tenemos reglamentación especial también. Así es que yo creo que vamos por un buen camino en un diálogo bastante fructífero sobre esa materia. Gracias, Paula.
Dante, ya queda poquito tiempo, o sea, ya estamos Bueno, pasados, pero cuenta. en lo que quede, muy breve, la verdad es que también recibimos, por supuesto, mucha casuística en este sentido, porque la verdad es que tenemos muchas contratas, como lo han expresado también las otras personas, y hemos recogido todas esas opiniones y esas expectativas. Y el desafío para la comisión es poder también conducir esa expectativa y traducirla, ¿no es cierto?, en algo que realmente sea justo, ¿no es cierto?, con equidad para poder tener todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de avanzar en las carreras funcionarias. Pero también hay que tener en mente de que nuestro futuro estatuto tiene que vivir varias décadas y por lo tanto hay que conciliar, por un lado, la expectativa, ¿no es cierto?, de las garantías que debe establecer para realizar un quehacer académico, ¿no es cierto?, de buena forma, con la flexibilidad que deba tener para poder justamente sortear todo lo que venga, digamos, en el futuro desde el punto de vista normativo, ¿ya? Y por eso que pienso yo que muchas de estas materias que están a lo mejor establecidas por ley y que puede cambiar la ley también en un futuro, es difícil a veces dejarlas establecidas en el estatuto. Porque eso le quitaría mucha flexibilidad. Y muchos de estos temas nosotros lo hemos dejado subordinado a reglamentos, ¿no es cierto?, particulares que en su momento puedan ir adecuándose a la realidad y a las necesidades, ¿no es cierto?, de la institución. Pero es un punto, digamos, de bastante discusión y que nosotros justamente estamos en esta etapa, como ustedes también, de resolver. Carola, Se nos fue, Carol. algo le pasó a Carola, parece que se le cortó la señal. Va a tener que cerrar tú, Miguel. Voy a tener que hacer el cierre. No, ahí está Carola. Ahí está. Carola, ¿nos escuchas? No te escuchamos, Carola. Ahora sí, acá Ahora ahí. sí. Sí, no se preocupe. Dante, me perdí la última parte. Voy Lo a tener tendrás que que ver verla por el YouTube. en Steam. La va a tener que ver. Así es, man. Pero aprovecho de decirles a todos que tenemos esta opción de que nos vean o que compartan este capítulo con sus comisiones, con sus comunidades, porque yo creo que ha sido súper interesante. Miguel, cuéntame, tú me pediste unos segundos antes de cerrar el programa. Sí, no, yo solamente quería agradecer a Paula y a Cristina por haber aceptado y haber accedido a este programa, pero quiero dar un agradecimiento muy especial a Dante, a quien yo le tengo mucho aprecio. Dante fue el que me sacó del mundo privado y me llevó a la vida universitaria, por allá, hace muchos años, en la Universidad de Atacama, así que a Dante y a mi amiga Karina, que ya no está con nosotros, pero son ellos dos a quienes efectivamente les debo el hecho de estar en estas lides, en la administración pública. Así que con gran afecto y muy contento de volverlo a ver y compartir con él. Eso. Gracias. Muy bien. Pero viste, Dante, seguramente va a haber gente que va a decir, ¿en qué minuto lo invitó? Todos tenemos el piso de vidrio, ¿cierto, Miguel? Lo mismo es decir para mí. Pero bueno, todos estamos en las universidades porque alguien vio en nosotros, nos invitó, nos abrió. Cuando fuimos estudiantes nos sedujo el mundo de la discusión, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo de los ideales? A mí, por lo menos, el trabajo en las universidades, que lo he hecho toda la vida, desde que egresé, ha sido por eso, porque siento que el mundo puede ser mejor si nosotros trabajamos y lo ponemos a disposición de la sociedad. Así es que me quedo con eso, agradecerles, Paula, Cristina, Dante, disculpen que nos hayamos extendido en el tiempo, pero éramos 4 los que tenían que hablar y obviamente la hora se hace breve. Voy a saludar también a quienes no alcancé a saludar mientras estábamos
al aire, a José Mora, que dejó una pregunta. José se la voy a formular igual, no para que la respondan, pero preguntaba de qué manera recogían la opinión de los 3 estamentos en cada uno de los articulados. Yo creo que eso es bien interesante, no siempre es cierto como propuestas globales, sino que uno a uno. También manda saludos Guido Donoso y Julia Mira. No sabemos de qué universidades son todos ellos, no todos se identificaron, pero agradecerles la audiencia de esta tarde, agradecerles a ustedes la disposición, ánimo para lo que queda la recta final, muy poquito, así es que también para Miguel, la mesa y toda la comisión de estatutos ULS, vamos que se puede, así dicen los más jóvenes, ¿cierto? Vamos que se puede, que queda poquito para cerrar el año. Y un abrazo virtual, se cuidan, la pandemia sigue estando, a pesar de que tenemos unos permisitos más, pero la pandemia está aquí en la región de Coquimbo contra todos, a usar mascarilla, a mantener el distanciamiento público. Nos vemos en un próximo programa en 15 días. Ok, nos vemos. Chao, chao.